Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, gracias a todos los que están presentes, a todos los senadores y senadoras. Voy a hacer una presentación bastante resumida por una cuestión de tiempo. La Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos se creó en junio del año pasado, como recién comentaba el doctor Nochetti, en el ámbito de la Procuración, en un acuerdo conjunto también con el Ministerio de Seguridad de la Nación. La Procuradora General de la Nación, al crear la unidad, nos asignó funciones específicas en la resolución de creación, que es la resolución 1583 del 2016. En primer lugar, es la asistencia a los fiscales federales de todo el país en la investigación de los secuestros extorsivos, porque este delito particularmente se investiga en las fiscalías federales. A diferencia de los demás delitos de competencia federal, el secuestro extorsivo, desde una reforma legislativa que se sancionó en el año 2003, la investigación está a cargo de los fiscales. Entonces, el trabajo de la unidad es colaborar con los fiscales federales en la investigación en cualquier etapa del trámite de la causa, desde el inicio hasta la etapa del juicio. Y otras funciones también, que es recopilar la información, sistematizarla, elaborar una base de datos, juntamente con otros organismos de la Procuración General de la Nación, para hacer un análisis del fenómeno delictivo, tener un análisis predictivo del delito y trabajar en coordinación con otras áreas del Estado, particularmente las que tienen que ver con seguridad sobre todo, en medidas preventivas y en medidas que nos permitan avanzar en investigaciones y tomar medidas de prevención frente a este delito, como recién algunas cuestiones ya comentaba el doctor Nochetti, estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación, provincia y la ciudad. También nos asignó la tarea de coordinar con los demás organismos del Estado las relaciones interinstitucionales, que tienen que ver tanto con el Poder Legislativo, con los organismos del Poder Ejecutivo, incluso también con algunos organismos privados que de alguna manera pueden colaborar o prestar una ayuda importante en la investigación durante un hecho en curso. Por ejemplo, las concesionarias viales que tienen información de las cámaras de seguridad, los municipios, que la mayoría de los municipios hoy tienen centros de monitoreo donde hay información que es muy útil, las empresas prestatarias de telefonía, que gran parte de este delito transita por las llamadas extorsivas y en las comunicaciones telefónicas, y así un montón de organismos que son del Estado, nacional, provincial o municipal, o organismos privados que de alguna manera pueden aportar información. Y otra tarea que se nos asignó es la de capacitación en los distintos niveles de la Procuración y fuera del ámbito del Ministerio Público Fiscal, tanto con las fuerzas de seguridad como con otros organismos. A partir de esto diseñamos un equipo de trabajo, tenemos una oficina acá en Buenos Aires desde la creación y ya desde hace un mes se creó una oficina de la Unidad Fiscal de Secuestro Extorsivo en el conurbano, donde, como veíamos recién datos estadísticos, se concentran la mayor cantidad de casos de secuestros extorsivos. Cuando asumimos y arrancamos con la actividad, los datos que vimos recién eran cifras que estaban en niveles preocupantes, por eso se fundamentó y se justificó la creación de la unidad. Y en el trabajo coordinado con todos estos organismos que le comentaba, empezamos a lograr una reducción año tras año, que si bien se mantienen en niveles preocupantes, vamos viendo cómo los datos estadísticos van variando en función de la respuesta que logramos con mayor o menor eficacia en las investigaciones. Van a ver si después revisan los datos estadísticos que ya les alcanzamos previo a esta reunión, que creo que cada uno tiene un informe, que hay picos de secuestros, como decía recién el doctor Nochetti, que en algunos meses llegan a 30 o 20 y pico de casos de secuestro y de repente hay una disminución pronunciada y llegamos a estar por debajo de los 10 casos de secuestros en un mes. Esto obviamente tiene que ver con la prevención y también tiene que ver con el nivel de eficacia en la respuesta en la persecución penal. En general, los secuestros que tenemos son de muy poco tiempo, son lo que a veces mediáticamente llaman secuestros express de corta duración, donde la víctima generalmente es escogida por una circunstancia del momento, no hay una inteligencia previa, tiene que ver a veces con el valor del vehículo en el que se mueve, que eso podría ser un indicador de que tendría un poder económico importante o capacidad para pagar un rescate. Y de esa manera, generalmente el grupo de delincuentes, integrado entre 3 y 6 personas, eligen a la víctima en el momento, la interceptan cuando se detiene el vehículo, normalmente entrando a un domicilio o saliendo o parado en un semáforo o en alguna circunstancia que le es favorable al delincuente, y en ese momento la abordan, generalmente con armas, y logran apoderarse del vehículo y privar de libertad a la víctima. Y a partir de ahí se inicia nosotros llamamos negociación, un intercambio de llamados a familiares o allegados de la víctima, donde le exigen primero una
suma de dinero muy alta y después, mediante la negociación, se va disminuyendo hasta llegar a un punto de acuerdo del pago del rescate. Todo esto ocurre en muy poco tiempo, generalmente no dura más de 4 horas, pero sí tiene mucha violencia verbal por parte de los secuestradores con las víctimas pasivas, que son los que reciben el llamado, y a veces con violencia física con la víctima activa. Lo que buscan con estos niveles de violencia es intimidar a aquellas víctimas que están siendo sometidas a la extorsión, al pedido de rescate, para que rápidamente cedan en la entrega del dinero, a cambio de la liberación de la persona secuestrada. Este es el esquema general de los secuestros extorsivos de corta duración que hoy predominan en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, hoy o en los últimos 2 años, para tener una referencia. Otra modalidad de secuestros es la del secuestro más tradicional, que hace más de 10 años por ahí era más habitual en la Argentina, hoy no se da tanto, pero que teniendo una mirada más amplia de lo que es la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, a veces en el interior también se da, donde tuvimos casos aislados muy puntuales, pero donde pudimos advertir que las víctimas en esos casos no eran escogidas, como a veces se lo menciona, al voleo, sino que había una inteligencia previa, una persona que entregaba a esa víctima, que aportaba una información, y en esos casos sí estaba direccionado el hecho a a una persona concreta. Cuando les hablaba de los picos en la evolución y el aumento y disminución de los secuestros, a lo que quería llegar es que normalmente en estos casos que tenemos acá en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, al ser hechos tan cortos, donde las víctimas en muy pocas horas son liberadas, a los familiares se les hacen llamados extorsivos con el celular de la víctima generalmente, hay muy poca información a veces en la investigación, porque al ser corto el hecho, hay poco trayecto del delito y hay muy poca información que nos quede a nosotros que estamos en la investigación, desde la Fiscalía o al personal policial, para poder avanzar en una línea investigativa. Esto a veces genera una acumulación de casos hasta poder reunir un cúmulo de elementos de prueba o de elementos para investigar y a partir de ahí avanzar en el desbaratamiento de una banda. Un caso muy puntual fue este que mencionaba el doctor Nochetti, una banda que se referencia mucho en la zona de Fuerte Apache y en la zona de Ciudadela, donde cometía una gran cantidad de hechos y intervenían distintos fiscales de toda la jurisdicción del conurbano. Había fiscales de Campana, de San Martín, de San Isidro, de Morón, de Loma de Zamora y de Capital Federal. Cada fiscal tenía 3 o 4 causas en forma aislada que las trabajaba independientemente, donde no había un cruce de información y no había vínculos en la información. El trabajo de la unidad, lo que fortaleció en la respuesta del Ministerio Público, fue abordar todos esos casos como una integridad y analizarlos en conjunto. Cada fiscal trabajaba su caso, pero nosotros vinculábamos toda la información, logrando de esa manera obtener elementos que iban quedando en cada una de las causas y de esa forma sí poder llegar a identificar a los autores, ordenar o pedirle a los jueces que intervienen en cada caso medidas de detención, medidas jurisdiccionales que requieren la orden de un juez y a partir de ahí tener una mayor respuesta y por eso la caída del secuestro en esos 3 meses que estaban en niveles muy altos y ahora estamos por debajo de los 10 casos. Esto como algo muy resumido de lo que podría ser el trabajo coordinado de las distintas fiscalías a partir de la intervención de la unidad. Bueno, les mencioné ya más o menos cuál es la modalidad del secuestro extorsivo express en estos casos que se dan en esta zona. Y como ustedes saben, el delito de secuestro extorsivo está tipificado en nuestro Código Penal, en el artículo 170, que describe la sustracción, retención y ocultamiento de una persona para sacar rescate. Esa es la figura básica, con sus agravantes que están en el mismo artículo. Pero el tipo penal se aplica tanto para el caso del secuestro express, como llaman los medios, como para el secuestro que dure 30 o 40 días y de acuerdo a los grados de violencia o consecuencia para la víctima serán después las penas más agravadas o menos agravadas. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Podemos cerrar acá? La verdad que hay mucho para hablar, hay mucho más para contarles de cómo es la situación. Por una cuestión de tiempo, por ahí podemos ampliarlo con alguna pregunta concreta y bueno, después está a disposición la unidad fiscal de secuestro extorsivo para cualquier otra consulta. Los informes nuestros todos los meses se van actualizando en el link del Ministerio Público, donde estamos cargando todos los meses la información de los datos estadísticos. Y otra cuestión importante es que justamente recientemente tuvo la sanción de una nueva ley en nuestro país, el tema de las víctimas. En este delito particular, el rol de la víctima es muy importante.
la contención y orientación de la víctima, tanto la víctima activa, que es la persona secuestrada, como la víctima pasiva, que es el entorno familiar que está recibiendo los llamados extorsivos, merecen de parte nuestra, de los funcionarios del Estado Nacional, principalmente los fiscales y la Fuerza de Seguridad, una atención y una dedicación muy importante. Tanto porque esa persona fue cosificada durante el secuestro y maltratada para que recupere su dignidad, como por el efecto que eso después tiene en cada investigación. Cuando la víctima está bien acompañada y se va recomponiendo, es clave para el esclarecimiento de cualquier hecho y bueno, creo que celebro mucho la sanción de esta nueva ley y me parece que nos viene bien a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Markevich. Si algún senador o senadora desea hacer alguna pregunta, si no, liberaríamos a nuestros invitados. Senadora Fiore. Muchas gracias, presidente. Muy brevemente, dos consultas. ¿Cuáles en general las características de los secuestradores? ¿Cuál sería el perfil de los secuestradores? ¿Y cuántas sentencias efectivamente hay dictadas en función de los secuestros extorsivos? Muchas gracias. La primera cuestión sobre el perfil de los secuestradores, yo diferenciaría el secuestro extorsivo express o el corto, que generalmente es cometido siempre por 3 o más personas, o en la gran mayoría de los casos, más del 95% les diría. Generalmente personas de género masculino, mayores de edad o mayores de 16 años en adelante. No hemos tenido muchos casos de menores de 16 años. En la mayoría con algún antecedente por delitos graves, con armas me refiero, pero no de los más graves de los delitos contra la propiedad o delito con armas. O sea, generalmente reincidentes en un robo de un automotor, el encubrimiento por la tenencia de un vehículo robado, algún antecedente criminal, pero no de los más graves. Esto en los delitos de secuestro extorsivo corto. Generalmente son jóvenes que se reúnen. A veces nosotros decimos como en un grupo de WhatsApp, en vez de ir a jugar a la pelota, se reúnen para salir a trabajar, como dicen ellos. Ese sería un perfil de este tipo de casos. En otros casos, cuando estamos frente a bandas que intervienen en hechos planificados, bandas más organizadas, ahí varía bastante, porque normalmente utilizan otro tipo de armas, en vez de ser arma de puño ya usan armas largas. Generalmente son experimentados en el delito, con antecedentes de delitos mucho más graves, con cumplimientos de condenas de largo tiempo. Pensemos que esos secuestros, estamos hablando de casos de 15 a 40 días de cautiverio, son hechos mucho más planificados, donde la víctima es escogida previamente y donde la planificación tiene que ver también con un objetivo económico mucho más alto del secuestro express, donde a veces el pedido de rescate es por $1 millón, incluso por montos de mayor valor, entonces varía la descripción de los sujetos activos de estos delitos, por llamarlo de alguna manera. ¿La otra pregunta? Sobre las sentencias hay un tema. Gran parte de la etapa de juicio de estos delitos termina en la justicia federal, pero otra parte queda como a veces en una cifra difícil de determinar, que pasa a la justicia ordinaria. Es un tema de interpretación de la competencia federal que tiene la Corte desde hace muchos años. Si bien en el Código Procesal se determina la competencia federal y desde el inicio de la investigación es la justicia federal la que interviene en la investigación del secuestro extorsivo, la Corte ha sostenido reiteradamente en su jurisprudencia que una vez determinado que el hecho no afecta los intereses del Estado Nacional, las instituciones del Estado Nacional, incluso algunos otros argumentos, como que no genera una conmoción social para la población en general, como fueron algunos casos más conocidos de hace unos cuantos años ya, después la competencia pasa a la justicia ordinaria. Entonces, la verdad que nosotros tratamos desde la unidad fiscal hacer un relevamiento de sentencias, de ver cómo es el nivel de respuesta, de eficacia de la justicia en este tema, y hay veces nos encontramos con este tema de la competencia federal y la competencia ordinaria, que es difícil llegar al final de toda esta historia. Hay un alto nivel de eficacia en la respuesta y en procesamientos y prisión preventiva, por eso generalmente transcurre en la justicia federal en la etapa de la instrucción. Hay un alto nivel de casos que se elevan a juicio, que son donde nosotros también intervenimos en la elevación a juicio desde las fiscalías. Se nos complica un poco llegar
a terminar de ver cada caso cómo son las condenas. En general, los casos que se elevan a juicio llegan a condena, en la mayoría de los casos que pudimos ver en la justicia federal. Las condenas generalmente son importantes, son penas bastante altas, pero también hay un problema con esto que les decía de ver si el juicio oral se transcurre en la justicia federal o en la justicia ordinaria. Gran parte de los que transmiten justicia ordinaria es en la provincia de Buenos Aires, con lo cual a veces también es más dificultoso